Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista de Miami, a su servicio en español. Es para nosotros un gozo poder acompañarlos, estar en sus casas para alabar y glorificar el nombre del Señor en esta tarde. Entonces les invito que donde usted esté se ponga de pie, porque vamos a usar nuestras manos y nuestra voz para alabar al Señor. Gracias por adorar con nosotros y por permitirnos entrar en sus casas, en sus hogares. Vamos a seguir ahora con otra forma de adoración, y es con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que le voy a pedir a todos que nos están viendo que tomen en su mano las ofrendas que van a poner frente del altar, al frente del Señor, y vamos a bendecirlas. Padre Celestial, venimos en esta tarde, Señor,
poniendo nuestros corazones rotos, humildes, Señor, humillados frente de ti, Señor, presentando estas ofrendas y estos diezmos, Señor, que son para ti, para que sean multiplicados y sean llevados al fin del mundo, Señor. Que con ellos sea esparcido tu mensaje de paz y de salvación, Señor. Que sea multiplicado para tu gloria y no para la de nosotros. Te damos gracias en esta tarde. Para los que nos están viendo, hay dos maneras de dar. Y lo puedes hacer entrando en nuestra página web a miamibaptistchurch.com y pones la cantidad que Dios haya puesto en tu corazón, o enviando un mensaje de texto al 84321 con el valor que Dios haya puesto. Seguimos con la adoración. Hermanos, queremos que recibas la bendición del Señor como buen Padre que es. Dios te bendiga y te guarde, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te bendiga y te guarde, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te bendiga y te guarde, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Sus manos y recibir la bendición del Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000
damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar delante de tu presencia para alabar y glorificar tu nombre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibimos esa bendición que viene directamente de tu palabra, Padre Celestial. La recibimos y la hacemos nuestra, porque confiamos y creemos lo que dice tu palabra, que eso viene de ti, Señor. Queremos pedirte en esta tarde por los niños y los jóvenes de nuestra congregación, que tú seas con ellos, que tú los protejas, los acompañes, los rodees y los llenes de tu espíritu, aún desde muy corta edad. Te pedimos, Señor, que los apartes del peligro, del mal, de las enfermedades, y que tú nos permitas a nosotros, Señor, como adultos, ser de testimonio para ellos. Te damos gracias porque esta bendición que hemos cantado el día de hoy va hacia ellos y hacia su generación también. La tomamos y la hacemos nuestra, Señor. Te pido, Señor, que tú toques a cada uno de acuerdo a su necesidad. Te pido que tú permitas que nuestros oídos estén abiertos, atentos, Señor, y que nuestro corazón sea penetrado por tu palabra en esta tarde, Señor. Que podamos entender a plenitud lo que tú nos quieres hablar a través de nuestro pastor David y que lo podamos poner en práctica. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque a pesar de la distancia que nos separa por las circunstancias, yo sé que tu bendición va a ser derramada ahora en el nombre de Jesús en cada hogar que está viendo este servicio. En el nombre de Jesús sea derramada tu bendición ahora, Padre Celestial, te lo pido. Y te pido, Señor, que te lleves enfermedades y que te lleves los problemas y las preocupaciones, Señor. Y te pido que tú nos hagas permanecer firmes en tu palabra, sin importar las circunstancias, sin importar la situación, que podamos estar firmes y que podamos profesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y que vive en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, eres un Dios maravilloso, grande y fuerte. Eres Rey de reyes y Señor de señores, el principio y el fin, el primero y el último, y por sobre ti no existe nada, Señor. Entra en nuestro corazón cada día. Renueva, Señor, nuestro espíritu. Renueva nuestra mente, Padre Celestial. Redargúyenos, Espíritu Santo de Dios. Acompáñanos siempre como lo has hecho hasta ahora. Y oramos confiando, con toda nuestra fe puesta en ti, con nuestra mirada puesta en ti, porque tú eres un Dios vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanas y hermanos, personas que nos ven. Bienvenidos una vez más al servicio en español de la Iglesia Bautista de Miami. No sin antes recordarles, estamos muy agradecidos por contar con su sintonía, por compartir con ustedes acerca del mensaje de la palabra. También les recordamos que pueden ir a la página web miamibaptistchurch.com para que allí estén al tanto acerca de todas las actividades y las noticias que se están dando en cuanto a la iglesia respecto a los grupos de estudios bíblicos. Y los grupos de estudios bíblicos en español son los días viernes vía Skype a las 7:50 de la noche. Empezamos los estudios a las 8 y lo vamos terminando a las 9 de la noche para que aquellas personas que estén interesadas puedan dirigirse allí en la página, manifestar su voluntad y poder ponernos así en contacto. En la tarde de hoy entonces vamos a hablar acerca del mensaje y lo tenemos en Primera de Samuel. Vamos a estar en los capítulos 9 y en los capítulos 10. Primera de Samuel, capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a hablar acerca, este sermón se ha titulado "A veces Dios te da lo que has pedido". Suena de repente un poco contradictorio, ya que en la palabra dice: pedid se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá.
La palabra de Dios, Señor, nos dice, pidan en oración lo que necesiten, aún antes de que lo pidan, ya nuestro Padre Celestial que está en el cielo sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero aún así, vamos a ver por qué se ha titulado este mensaje así. A veces, en algunas ocasiones, a veces Dios te da lo que has pedido. En el domingo pasado hablamos acerca de la actitud del pueblo de Israel cuando reclamó a Samuel por un rey. Y entonces Jehová, Dios, le dijo a Samuel, ellos van a obtener lo que quieren. Y en este momento entonces estaba allí el propósito de Dios también moviéndose dentro de la situación del pueblo de Israel. Dice el versículo 22, capítulo 8 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Y qué entonces aconteció luego? Vemos que el versículo 1 del capítulo 9 dice así, vamos a leer del 1 al 5. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Y después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Vemos acá entonces el momento de la historia de este joven, de este muchacho, de esta persona, de este hombre llamado Saúl. Era de la tribu de Benjamín, era hijo de Cis. El padre era conocido porque era una persona, como dice la palabra, era valerosa, era un hombre valiente. Y vemos que entonces tenía un hijo que se llamaba Saúl. Y vemos detalles de cómo era Saúl en el aspecto físico. Dice que era un joven de hermoso parecer, era un hombre que sobrepasaba, era un muchacho de una estatura más arriba de la del promedio. Hablaba acerca de que este joven, este muchacho era alguien tan alto como que todo el resto del grupo le llegaba era a la altura de los hombros. Podría ser 2 metros, 1,90, 1,80, 1,70, 1,75. Podría ser cualquiera de esa estatura, pero sobrepasaba en estatura al resto. Era como decir hoy en día, ese joven que tiene las cualidades de que es el capitán del equipo y novio de la madrina. Podríamos decir que ese era Saúl en su tiempo. Mas, sin embargo, entonces vemos que su padre le encomendó una tarea, le dio una orden, le dijo que buscase los asnos, 3 asnas que se les había perdido. Había perdido las asnas su padre, unas asnas que estaban buscando. Y le dice, toma uno de los criados y ve con él a buscar estas asnas. Vemos que entonces que su padre lo envió y no lo envió solo. Su padre pues inteligentemente le dijo, ve con otra persona. Vemos que también conocemos de que dice que hay de aquel que ande solo, porque cuando caiga no habrá segundo que le levante. El padre estaba siendo precavido y le estaba diciendo, toma uno de los criados para que cualquier cosa que suceda no ande solo. Es mejor que estén 2, que estén acompañados haciendo esta tarea, que uno solo. Y vemos que entonces tomó allí Saúl a uno de sus criados y fue en búsqueda de las asnas, en cuanto a que estaba obedeciendo la voz, la orden que le había dado su padre. Pero mientras estaba en este afán, este movimiento, en esta búsqueda y rescate de las asnas, vemos que comenzó a desistir
a lo mejor por el tiempo. Vemos que había pasado un tiempo, habían pasado de un lugar a otro, de un sitio a otro y no habían podido recuperar o encontrar las asnas. Y entonces dijo Saúl a su criado, bueno, creo que es el momento en que no las vamos a encontrar. Mi padre puede que esté muy preocupado, que ya no le preocupen tanto el recuperar las asnas, pero sí esté preguntándose qué nos habrá pasado a nosotros. Pero observamos que cuando el padre le dice levántate, le dice por tanto levántate, toma un criado y ve a buscar las asnas. Él tenía esa tarea a cumplir. Pero entonces nos podemos preguntar, ¿será que Saúl se cansó de tanto caminar, de ir de una ciudad, de un sitio, de un lugar a otro? ¿Será que Saúl no le dio tanta importancia a la orden de su padre? ¿Será que Saúl era una persona que completaba a medias sus tareas o no le gustaba o no estaba acostumbrado a completarlas? ¿Estaba de repente pensando realmente en la preocupación de su padre o estaría pensando en el cansancio que ya él mismo estaba acusando? Vemos entonces que de esa manera lo que él en realidad quería era dejar de seguir, de continuar con las búsquedas de las asnas de su padre. Sabía que era algo importante para su padre, era la manera como en ese tiempo era una herramienta de trabajo para ellos poder subsistir como familia. Y entonces pues estaba allí. Y sabemos entonces ahora algo más acerca de Saúl, no de su aspecto físico como al principio, sino un poquito más acerca de su personalidad, de su manera de ser, de su forma de ser en cuanto a esta actitud que él tomó, en cuanto a esta decisión que estaba tomando. Pero él no se encontraba solo, él se encontraba con el criado. Y su criado entonces le responde en el versículo 6, y le respondió, y él le respondió, aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, y todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Vemos entonces acá que está el criado le dice, vamos a cambiar de estrategia, vamos a dejar de buscar las asnas, vamos a entonces hacer otra cosa más allá que nos pueda dar a entender o cómo nosotros conseguir a esos animales, a esas bestias. Vemos que entonces el criado dijo, no vamos a seguir buscando estas asnas, vamos a buscar a un varón de Dios para que nos diga el por qué está ocurriendo esto, el que nos diga cuál es el objeto, qué indicios, qué hay, qué lógica le podemos conseguir a esta situación. De repente ese criado anteriormente ya había ido a buscar animales que se hubiesen perdido, pero lo que sí era que la situación no era normal, no era común. Ya esas asnas debían de haber aparecido, ya la búsqueda que habían emprendido debía de haber dado resultados, pero no era así. ¿Qué otra cosa estaba detrás de lo que ellos estaban pasando? ¿Qué otras cosas estaban detrás de lo que a ellos les estaba sucediendo? Y eso estaba pues en el corazón de este criado, de este siervo que estaba allí con Saúl. Y le dice, no, busquemos entonces a este varón de Dios, busquemos a este profeta para que nos explique qué es lo que está pasando. Porque detrás de esto hay algo que lógicamente no lo entendemos. Pero algo que sí entendía el criado en ese momento es que las cosas no suceden por casualidad. Aunque a veces, en un principio, podemos pensar que las cosas suceden por casualidad, el criado se estaba dando cuenta de que había algo que tenía que ver con Dios. Había un plan. Era una situación que ya salía de lo común. Vemos que como el criado hay esos siervos de Dios que están atentos a lo que sucede a su alrededor y que ayudan a las demás personas a buscar y a entender acerca de la voluntad de Dios. Y en este momento ese criado estaba siendo utilizado allí por lo que él sabía del conocimiento que tenía acerca del profeta Samuel, de ese varón de Dios, y entonces le dijo a Saúl, hagamos esto. Y Saúl y su criado emprenden ese viaje a seguir a Samuel, a ese varón de Dios.
Y entonces se da cuenta Saúl de que no tenían suficientes provisiones para ellos y qué le iban a dar a ese hombre, qué tenían para ofrecerle a ese hombre. Algo importante en cuanto a este criado vemos otra vez, hombre precavido vale por 2. Eso lo decimos y el criado le dice, tengo acá un cuarto de ciclo de plata. Con esto, pues lo traía aquí. ¿Para qué? Un hombre precavido. Por si acaso faltaba, por si acaso iban a tener alguna necesidad, ese criado se había llevado ese cuarto de ciclo de plata y le dijo, esto es lo que le vamos a ofrecer al varón de Dios. Dice el versículo, por eso dice el versículo 9, dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, en ese entonces se llamaba vidente. Y entonces Saúl dijo a su criado, bien dices, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y de camino a esa ciudad se encontraron entonces a unas doncellas que salían por agua. Y a ellas le preguntaron acerca del varón de Dios, acerca de ese profeta. Y ellas le dijeron, va delante de ustedes al pueblo. Va adelante, si se apresuran lo pueden alcanzar. Va adelante porque en el pueblo se va a hacer sacrificio. Se va a hacer sacrificio en el lugar alto. Alcáncelo antes de que él llegue y convide a la comida que tienen luego de que él bendiga el sacrificio. Y ese lugar alto pues eran esos sitios que se caracterizaban por su elevación. Y eran esos lugares para poder llevar a cabo el sacrificio, en donde una vez que se llegaba a ese lugar alto se construía un altar y entonces se ofrecía allí el sacrificio. Estamos hablando de una época anterior a la construcción del templo. Por eso de esa manera es que hacían los sacrificios. Y vemos que entonces Saúl y el criado llegaron a esa ciudad y venía Samuel caminando hacia el lugar alto y se consiguió con Saúl y con su criado y los vio allí en la ciudad. Y dice entonces el versículo 15, allí dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Vemos entonces que se consiguió Samuel y Dios le habló y le dijo en ese momento, este es el varón del cual yo te hablé, del cual ungirás y pondrás por príncipe sobre Israel, el cual yo he planificado, el que yo he escogido, el que yo he elegido para que salga por Israel. Vemos entonces que se encuentra allí con el profeta de Dios, se encuentra Samuel con este hombre, con Saúl. Y entonces cabe destacar en Samuel una persona con una relación profunda con Dios, una persona que tenía tal relación con el Señor, que tenía tal obediencia para con Dios en cuanto a lo que Dios le decía, que cabe resaltar, pues de que conforme a la voluntad de Dios, Samuel hacía todas las cosas que tenía que hacer. No consideraba su propia autoridad, no se consideraba él mismo como que el que tenía la autoridad ante el pueblo para decidir, sino que siempre las decisiones las tomaba conforme a lo que Dios le hablaba. Y vemos entonces allí que Saúl se acerca a Samuel. Cuando Samuel se topa y lo ve y Dios le habla, Saúl se acerca a Samuel y le pregunta por ese vidente, por ese profeta. Y Samuel se identifica y le dice, soy yo. A quien tú estás buscando, soy yo. Y Samuel le pide a Saúl que lo acompañe. Le dice, ven conmigo, porque ya al otro día, al día que viene, yo voy a hablar contigo y voy a descubrirte todo lo que está
tu corazón. Le dice en el versículo 19, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Dios sabía lo que estaba en el corazón, las situaciones que habían llevado a Saúl a encontrarse hasta allí. Dios sabía y se había dicho a Samuel que era lo que iba a acontecer. Y entonces Samuel lo invita allí a comer, lo invita a esa comida que debían de participar. Era un evento muy importante. Pero entonces en eso le dice Samuel a Saúl para que se diese cuenta de que era Dios quien estaba en medio de toda esta situación. No solo le dijo lo de las asnas que le habían perdido hace 3 días atrás a su padre, y le dijo, no te preocupes porque esas asnas ya las encontraron. Y así entonces Saúl se estaba dando cuenta de que no había llegado a ese lugar nada más por casualidad. Se estaba dando cuenta de que había llegado a ese lugar porque había un propósito. Estaba entonces Samuel dándole a entender a Saúl lo que de ahora en adelante iba a acontecer en su vida, que Dios tenía para él. Y lo decimos porque entonces en la parte del versículo 20, en la parte final, cuando les dice acerca de las asnas, le dice también, mas para quién es todo lo que hay más. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Le estaba diciendo, bueno, esas asnas, bueno, eso no es nada en comparación con lo que tú vas a poder obtener, con lo que tu familia va a poder obtener. Van a tenerlo todo. Y allí vemos que Saúl reacciona ante las palabras de Samuel. Y reacciona sorprendido, reacciona con algo de miedo, con algo de preocupación, porque le dice, bueno, ¿y quién soy yo? Dice, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Vemos entonces que Saúl reacciona ante lo que Samuel le estaba diciendo, y Saúl ya estaba entendiendo de qué era lo que se trataba. Pero entonces una cosa es ser humilde o aceptar las cosas con humildad o decir, no merezco esto, no soy merecedor, pero en base a lo que es la voluntad y lo que Dios quiere voy a obedecer. Y otra cosa es buscar excusas para huir de una responsabilidad con excusas que realmente no son relevantes. Le estaba diciendo, bueno, ¿y quién soy yo? Yo soy de mi tribu, que es la más pequeña, mi familia es la de menor, la más chiquitica que hay allí. ¿Qué vamos a hacer nosotros importante? No, tú estás de repente equivocándote de personas. Yo en verdad no somos tan importantes como para hacer eso, no soy tan importante como para lo que tú me estás diciendo que voy a hacer. Y entonces, pero Dios le iba a mostrar allí a Saúl a través de Samuel, para que no hubiese ninguna duda en el corazón de Saúl, que Dios estaba actuando conforme a su propósito. Vemos entonces que de ahí en adelante Samuel los invita a una comida, y luego lo invita a esa comida luego de haber bendecido el sacrificio, y estaban Saúl y su criado, y los colocó a la mesa como los convidados. Estaban allí con todas las personas que se encontraban en ese banquete, por decirlo de alguna manera. Y Samuel entonces pidió una parte al cocinero que anteriormente le había dicho que guardase. Y entonces le dijo Samuel al cocinero, trae la parte que yo te dije que guardases, porque ahora es que la vamos a utilizar. Y también la posición, el lugar que ocupó Saúl en la mesa era a la cabecera, era un lugar de importancia. En ese momento Saúl se estaba ya dando totalmente cuenta de que la cosa iba en serio, de que todo se estaba tomando mediante las formalidades del caso,
y todas las responsabilidades de ese momento estaban en aumento. Lo que él estaba viendo que iba a suceder en su vida, para lo que Samuel le estaba diciendo y le estaba confirmando de qué es lo que iba a suceder con él. Y vemos que entonces se sirvió esa espaldilla, esas partes especial se sirvió a Saúl. Y a Saúl entonces empezó a entender que toda esa travesía no había sido en vano. Todas esas cosas que estaban pasando no eran solamente por el hecho de ir a buscar esas asnas. Y luego entonces Samuel le dijo, como le había comentado, le dijo al día siguiente lo que iba de acontecer. Dice allí, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y los dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y luego entonces al otro día madrugaron. Al otro día allí madrugaron y los despertó Samuel, y Samuel le dijo, despide a tu criado que vaya delante de ti, porque entonces ahora yo voy a declarar lo que Dios tiene para contigo. Dice el versículo 27 del capítulo 9, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y comenzó lo que debía ocurrir. En primer lugar dice el versículo 1 del capítulo 10, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Lo ungió. Lo primero que hace es lo unge como quien iba a encargarse, lo unge como quien iba a ser la persona, como quien tenía el nombramiento y la responsabilidad de que Dios ya había confirmado en la vida de Saúl de que iba a ser esa persona que por parte de Dios iba a ser el rey de Israel. Y para que no hubiese dudas en el corazón de Saúl, entonces también le dijo a Saúl qué era lo que le iba a ocurrir. Le dijo entonces, más adelante por el camino vas a encontrar a 2 hombres. Y ellos te van a decir que las asnas aparecieron, que no hay de qué preocuparse. Y entonces te van a decir que tu padre está preguntando por ti. También le dijo que más adelante 3 hombres iban a salir a su encuentro. Y uno iba a tener 3 cabritos, uno iba a tener 3 tortas de pan y el otro iba a tener una vasija de vino. Y que él iba a tomar 2 panes que ellos le iban a ofrecer de lo que ellos llevaban allí. Y que también después, más adelante, en la ciudad siguiente, se iba a encontrar un grupo de profetas con salterio, con pandero, con flauta, con arpa. Y que en ese momento el Espíritu de Jehová vendría sobre él con poder, y entonces él iba a profetizar y iba a ser mudado a otro hombre. Vemos entonces en el versículo 7, dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, le dijo Samuel, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Vemos que estas señales al cumplirse le iban a demostrar a Saúl que Dios estaba con él en las cosas que él hiciera. Y le dijo, luego de 7 días espérame allí, porque yo me voy a acercar a ti y entonces seguiremos y seguirás las instrucciones a las cuales te diga. Vemos que dice la palabra que mudó Dios el corazón de Saúl, y de la manera en cómo todas las cosas habían pasado, de la manera en cómo todas las cosas habían sido dichas por Samuel, se cumplieron. Y a partir de ese momento cambió la vida de Saúl. A partir de ese momento ya su vida no sería la misma. Él debía entonces esperar las instrucciones que vinieran de parte del Señor. Y luego de que esto ocurriese, vemos entonces de que comienza una nueva etapa en la vida de Saúl. Y entonces dice el versículo 14 al 16. Algo ocurrió antes. Dice, un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Y él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y el tío de Saúl le dijo, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel.
Y Saúl respondió a su tío y le dijo, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no descubrió nada. Aún se estaba manifestando en la vida de Saúl todas las cosas que Samuel le habían dicho. Y se consigue acá, vemos otra faceta, otra forma, otra parte de la personalidad de Saúl. Se consigue a su tío y su tío le pregunta dónde había estado y él le dice, pues estábamos buscando las asnas y como no las conseguimos fuimos a Samuel. Y el tío le dijo, ¿qué les dijo el profeta Samuel? Se interesó mucho, ¿qué les declaró este hombre? ¿Qué te dijo? ¿Qué habló contigo? Y vemos que entonces Saúl le dijo lo de las asnas, pero no le dijo nada acerca de lo del reino. No le comentó nada a su tío acerca de lo que Samuel le había dicho con respecto a que había sido ungido y acerca de todas las señales que habían ocurrido, todas las cosas que habían acontecido. Vemos entonces que Saúl no decía todas las cosas claras. Vemos que de repente no le gustaba o acostumbraba a reservarse muchas cosas para él, o era una persona que no era muy sincera del todo. No le dijo nada al tío y eso era una falta que él estaba cometiendo. No le dijo nada de un asunto que era público, de una responsabilidad que era pública, de unos hechos, unos acontecimientos que eran totalmente públicos y notorios. Era algo que como pólvora estaba corriendo la noticia en ese momento, en esos días, por todo el pueblo. Posiblemente sí, era algo que estaba ocurriendo porque las demás personas del pueblo dijeron, bueno, y ahora Saúl también está profetizando. Anda también con los profetas. Eso lo vio muchas personas cuando fue tocado allí con poder por el Espíritu de Jehová. Pero entonces luego viene lo indetenible, viene su proclamación. Saúl debía ser proclamado. Y dice el versículo 17, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Vemos que ya le está diciendo Samuel al pueblo, ya ustedes han pedido que no sea Dios su rey. Ya ustedes han pedido que no sea Dios quien vea directamente por ustedes, sino que ustedes han pedido un rey y de esta manera así se ha hecho. Ellos estaban obteniendo lo que habían reclamado, lo que Dios le había dicho a Samuel, vamos a darle lo que están pidiendo. Y mandó entonces Samuel a reunir a todas las tribus de Israel. Mandó Samuel a reunir a todas las tribus y llegó también la tribu de Benjamín, la más pequeña, y dentro de la tribu de Benjamín llegó la familia de Saúl. Y entonces empezaron a decir, bueno, ¿dónde está el Saúl? ¿Dónde está el protagonista? ¿Dónde está el rey que va a ser rey? ¿Dónde está el que debía proclamarse rey? Y no estaba allí, no estaba con la familia. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Saúl entonces en ese momento tan importante para el pueblo de Israel? ¿Qué estaba haciendo Saúl en ese momento? Y dice el versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Vemos entonces que Saúl estaba escondido. Como decimos, a la hora de la verdad, el hombre estaba huyendo. Tenía miedo. No quería de repente enfrentar esa situación. A lo mejor en el fondo ni siquiera quería ser rey. De repente no quería tantas responsabilidades. No se sentía a la altura de las circunstancias.
lo que vemos es que entonces se esconde. Aplicaba eso de que es mejor decir aquí huyó un cobarde que aquí murió un valiente, pero fueron y lo buscaron y lo trajeron. Pero entonces acá se vuelve a resaltar otra vez una de las formas de que aparte de que era muy bien visto, de que era muy alto, también se resalta entonces, aparte de la presencia física, algo en su personalidad. El hombre en algunos momentos le daba por esconderse, pero aún así vemos que entonces las personas estaban con él. Vemos que de ese momento en adelante era tan alto que ya no podía esconderse. Vemos que ya delante de todas las tribus de Israel, delante de todas las familias de cada una de las tribus, ¿cómo iba a esconderse cuando él era más alto que todos? Ya de ese momento en adelante no había manera en que Saúl no fuese tomado en cuenta, no fuese visto, no supiese todo el mundo quién era él. Y dice entonces el versículo 24, y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. A Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas él diciendo, fíjese que incluso se hizo la vista gorda ante una situación que ya él siendo proclamado estaba mal, y desvió su mirada de allí. Dice que lo disimuló, trató de no tomar en cuenta esa falta que estos hombres tenían, esta falta de consideración o de respeto que tenían para con él. Vemos entonces que acá el pueblo se dejó llevar por las apariencias. Ellos querían a alguien que se viese importante. Ellos querían a alguien que llamase la atención. Ellos querían a alguien cuya presencia fuese imponente, que esa persona iba a tener ese aspecto de rey, y ese hombre pues iba a tener ese aspecto fuerte, y era el hombre que iba a salir por ellos a la batalla, y era ese hombre que ellos iban a ir, por el cual ellos iban a ser juzgados. Pero entonces vemos también que habían otras características en este hombre que no eran muy buenas. Pero ellos estaban pidiendo conforme a sus deseos, conforme a lo que ellos veían, conforme a las nociones en cuanto a lo que es la apariencia. No lo que había, no lo que necesitaba qué cualidades esenciales necesitaba ese hombre, sino que ellos estaban yendo a lo que se reflejaba en su aspecto exterior. Y por eso acá hablamos y decimos que el mensaje se llama: a veces Dios nos da lo que queremos. Algunas veces en ocasiones Dios nos da lo que pedimos. Es como esa madre, ese padre, ese abuelo, esa abuela, que de repente uno le insiste o uno quiere algo y ellos saben que eso no nos va a hacer bien, pero que saben que tampoco nos va a matar. Y entonces uno insiste como muchacho: yo quiero esto, yo quiero lanzarme de aquí, yo quiero lanzarme por allá, yo quiero hacer esto, yo quiero comer esto, yo quiero. Y entonces pues ese abuelo, esa abuela, ese padre, esa madre sabe que eso no nos va a matar, pero sí nos va a enseñar una lección, sí nos va a hacer escarmentar en algo. Y dicen: bueno, ahí está, hágalo. Y después entonces salimos con el moretón, con el dolor de barriga o con la mala experiencia. O decimos: bueno, yo quiero llegar tarde a la casa y quiero salir y quiero hacer. No, eso no es bueno. Y entonces después de venir llegamos tarde y pasamos un mal rato, pasamos una mala experiencia. A veces Dios nos da lo que pedimos en algunas ocasiones, pero lo hace para enseñarnos una lección. Digamos que lo hace para que entonces aprendamos a esperar en la voluntad de Dios. También lo puede hacer para que aprendamos a pedir, a saber evaluar nuestras opciones, a poder saber en qué se basa la voluntad
de Dios en nuestra vida y de esa manera buscar a Dios día a día y de esa forma entonces experimentar todas las cosas que Dios tiene para con nosotros. A veces eso también nos enseña a que con los golpes de alguna manera se aprende, pero no es la manera correcta o la adecuada. Es una manera que es complicada, pero que entonces si de esa manera a veces toca. También es una manera en que por medio de estas cosas nos dice y nos enseña el Señor acerca de alejarnos de nuestros deseos, alejarnos de nuestros propios placeres, alejarnos de lo que nosotros creemos que es bueno, de aquello que aparenta o que está a la vista de nosotros, que nosotros decimos yo lo quiero tener, yo quiero obtener eso, yo necesito de eso, cuando en realidad no lo estamos necesitando, cuando en realidad buscamos las cosas por vista o por emociones o por impulsos. Y cuando hacemos eso incluso también a veces hacemos acepción de personas. Y entonces estamos rechazando, preferimos a unas personas antes que a otras. Puede ser en medio de las circunstancias, estamos hablando de todas las cosas que se pueden generar, desencadenar de este tipo de situación. Vemos entonces que Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos nos ama, a Dios a todos nos quiere. Pero cuando nosotros estamos alejándonos de las cosas de Dios, buscando entonces nuestras propias apariencias, estamos desechando a Dios y Dios no desecha a nadie. Vemos entonces que acá con nuestro comportamiento podemos decir muchas cosas, con nuestros anhelos podemos decir muchas cosas, pero lo que le quiero decir en esta tarde es que Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón, así como sabía lo que había Samuel a través de lo que Dios le había dicho en el corazón, en la vida de Saúl. Dios conoce tu corazón, lo que hay en él, desde lo más profundo. No podemos engañar a Dios, pero Él conoce todas las cosas por las cuales tú estás pasando, todas las circunstancias por las cuales tú estás afrontando en este momento. Pero Él tiene un plan para ti. Él tiene un plan para ti, para cada uno de nosotros. Y parte porque le permitamos ese plan. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando decidimos aceptar ese cambio en nuestra vida. Cuando decidimos aceptar y experimentar el cambio de nuestro corazón, que solamente a través del poder de Dios, de su Espíritu Santo, va a llegar a nosotros. Y lo que tiene el efecto de ese cambio de vida, el efecto de ese cambio de dirección, ese efecto de ese cambio de corazón, es ese perdón de pecados. Y debemos saber pedir, saber hablar, saber dirigirnos a Dios de corazón, de una manera genuina, no de apariencia, sino que con toda la sinceridad, decirle al Señor, decirle a Jesús, te invito a mi vida como mi Señor y Salvador. Y de esa manera todo lo malo, todo el pasado que podamos arrastrar, todo el pecado que hayamos podido cometer queda atrás. Todo comienza de nuevo, comenzamos una nueva vida en Cristo y Él nos da entonces esa oportunidad y Él nos brinda esa oportunidad de brazos abiertos y de esa forma entonces Dios pasa a ser el Rey en nuestra vida, lo más importante en cada uno de nosotros, y allí nos da su amor, nos da su paz, nos da su esperanza y nos da su justicia. Debemos de buscar siempre primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, dice su palabra. Por nada debemos estar afanosos, pero por algo sí debemos de estar diligentes en buscar la voluntad de Dios. Él conoce nuestro corazón y abrirle nuestro corazón. Y cuando le abrimos nuestro corazón, Él lo cambia, Él lo transforma y Él nos muestra su voluntad. En este momento, si usted quiere entender el propósito de su vida, es que Dios quiere tener una relación personal con usted. De que todas las cosas que a usted lo atan, ese pecado que lo separa de Dios, todas esas cosas que a usted no le permiten tener una relación con Dios, todos esos comportamientos, esas maneras de ser, puedan ser transformadas en su vida a través del poder de Dios.
y si quiere un cambio en su vida de 180 grados hacia mejor, le invito a que haga esta oración después de mí. Le invito a que cerremos nuestros ojos. Cierre sus ojos, incline su rostro y repita: Señor Jesús, reconozco en este momento que soy pecador. Te pido perdón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida. Transforma mi corazón. Hazme una nueva criatura, una nueva persona a través del poder de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Creo en ti, en que eres un Dios vivo y estás Cristo sentado a la diestra del Padre. Te pido por el regalo de tu salvación y la vida eterna. Y te doy gracias porque me la has dado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración, queremos saberlo. Si usted ha hecho esta oración, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que debo seguir? ¿Hacia dónde debo continuar? Busque de Dios. Busque una iglesia cercana. Trate de mantenerse con nosotros en contacto por la página web. Día a día manténgase en oración. Busque una Biblia. Comience a leerla. Y póngase en contacto con personas que usted sepan que son cristianos, que saben, que conocen de Cristo. Una vez más, pues les invitamos el próximo domingo a que puedan estar con nosotros acá en el servicio en español de la Iglesia Bautista de Miami. Que tengan una feliz y excelente semana y que Dios les bendiga. Los esperamos. Gracias por haber compartido con nosotros en este servicio dominical. Si usted realizó la oración de fe con el pastor David Pereira, le queremos invitar a que llene en nuestra página web miamibaptistchurch.com la información para poder mantenernos en contacto. También le recordamos que puede enviar su donación, diezmo y ofrenda a través de nuestra página web y también por medio de un mensaje de texto al número 84321, indicando la cantidad que Dios le ponga en su corazón. Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo.